Gracias te damos, Señor Jesús, una vez más por este nuevo amanecer, Señor, por permitirnos este aliento de vida. Y gracias, Señor, por poder también seguir con este proyecto de lectura bíblica matutino. Esperamos que nos guíes, mi Dios, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos hagas comprender bien tu palabra y nos des la sabiduría que necesitamos para ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra en el capítulo número 25 del libro de Génesis, en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Sabá y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a regiones orientales. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo de Litita Efrón, hijo de Sohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roi. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito, Nebayot, Cedar, Adbel, Mixán, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael y estos los nombres de los 12 jefes de tribu según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Havilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Esta es la lista de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno de ellos, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este le llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron
Esaú era un hombre de campo y se convirtió en excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esa manera menospreció sus derechos de hijo mayor. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo, con que ella es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado por él. Después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa.
A este pozo lo llamó espacios libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Este pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, elitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre en un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. Mi hermano está muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga que en vez de bendecir. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa. Con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello. Le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac.
Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo, cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma, y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y este de salir de la presencia de su padre. Cuando Esaú volvió de cazar, también le preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo, te di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y, lleno de amargura, le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, respondió Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pasando, pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscar, porque voy a perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones.
que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que al bendecirlo le dio la orden de no casarse con ninguna cananea y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebaiot. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vaya y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó una piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar, vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas volvían a colocarla en su lugar, sobre la roca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores: ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando: ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo: todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron: no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas.
Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de este, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán. Por ser hijo de su hermana Rebeca, Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorada de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilha y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción. Ahora si me amara mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz al tercer hijo, el que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz al cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que yo soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilha, le propuso Raquel, acuéstate con ella. Si ella dará a luz, así ella dará a luz sobre mis rodillas
y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer a su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob, y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo con Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpá y se la entregó a Jacob por mujer. Y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Silpá, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras. Se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras de las que trajo tu hijo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, duerma Jacob contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea, ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea: Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi hija a mi esposo, mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel. La escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José. Y dijo: quiera el Señor darme otro hijo. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso: fija tú el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Jacob le respondió: tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos has mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague?, preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, propuso Jacob. Si aceptas que estoy por lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda hoja manchada o moteada, y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así el día de mañana cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados, moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todos los que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las ovejas de Labán. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro, de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que
el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercaran a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas de los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos para Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criadas y criados, camellos y asnos. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas. Y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó: Jacob, y yo le respondí: aquí estoy. Entonces él me dijo: fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Raquel y Lea le respondieron: ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se le preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos. Puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado. También Labán acampó allí junto con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto, con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien,
Entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió, de verdad es que me entró mucho miedo, la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre, por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí, frente a nuestros parientes, y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por 2 hijas y 6 por tu ganado. Y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Labán le replicó a Jacob, estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas, todo lo que ves me pertenece. Pero, ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y les dijo a sus parientes, junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí, junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Llegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. Este montón de piedras, declaró Labán, nos servirá de testimonio. Por eso se le llamó Galaad a ese lugar y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró. Que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no hayan ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanayim. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos,
ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene el encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba. Lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Pero Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo: vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó: cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás: es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto, y añadirán: su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba: lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se deslocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que no me bendiga, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó el dicho tendón. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, respondió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar.
Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la maná y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permítame dejarte a algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar? Contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a este lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en Canaán y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. En cierta ocasión, Dina, la hija de Jacob, tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza. Se acostó con ella y la violó, pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país. Quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem por su parte le dijo al padre y a los hermanos de Dina, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanto dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron.
Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, si intercambiáramos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Deje que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo, con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut.
Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde habían hablado con Jacob. Jacob eligió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Efrata. No, después partieron de Betel. Y cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo. Y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel, le sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la mula, Jacob erigió una estela. Sobre la tumba, perdón. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Ellos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron con sus hijos Esaú y Jacob. Mi hermano Moya, ¿puede usted hacer la oración final, por favor? Sí, cómo no. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo tiempo que nos permites ver tu palabra. Gracias por esta bella oportunidad. Y también gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en este proyecto. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra al alcance. Permítenos guardarla, retenerla y ayúdanos también para ponerla en práctica a lo largo del día y a lo largo que pasa el tiempo, Señor. Debes a compartir tu palabra también. Ponemos todas las cosas actividades y cosas que tenemos para el resto del día en tu presencia y pedimos tu bendición, Padre, para cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. En el nombre precioso del Señor Jesús, damos gracias. Amén.